Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier parte del mundo, desde la poesía del mundo. Hoy estamos aquí acompañados, muy bien acompañados, por Gabriela Franco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gabriela. Gracias, Silvia, por la invitación. Afortunadamente, una gran poeta, recomiendo mucho su trabajo, en la poesía, porque también vamos a ver que ha incursionado en otros campos dentro de la literatura, y entonces, como siempre, comenzamos con un poema del invitado para empezar a crear un estatus poético. Y yo elegí entre tantos, y estas dificultades es cuando encuentra poesía que le gusta, elegir una. Yo elegí de tu poemario Los que van a morir. El cuerpo es un viejo, lleva ataduras de trapo, aduanas de agujas. El cuerpo es un viejo olvidado, no recuerda el miedo ni el deseo. El viejo es un bicho, despojado de carne, un bicho deshabitado, abrigo de tumores. Los huesos son adorno, hacen ruido en el árbol. El árbol es nicho y polilla, alberga agujero en la roca, duelo en el respeto ausente. Muchas gracias por este poema. Bueno, Gabriela, en realidad con respecto a tu trabajo poético, que es una parte de tu producción dentro de la literatura, poeta, editora, docente, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó tu Ah, relación con la poesía? qué buena ¿Te pregunta. llegó? ¿Vos llegaste? Me parece que está presente desde un primer momento porque la poesía estaba presente en mi casa de la infancia, en mi casa familiar. Eran bastante lectores y había muchos libros, así que me llegó la poesía que le gustaba leer a mi viejo, que era sobre todo el modernismo, Rubén Darío, pero también mi mamá solía recitar algunos poemas que se sabía de memoria, eh, del siglo de oro español, y también me llegaba otro tipo de poesía por mis hermanos mayores. Nosotros éramos 4 hermanos y me llevan bastantes años mis hermanos mayores, y entonces traían otro tipo de poesía, quizás me acercaban algo de Hellman, o, o también la poesía que me llegó a través del rock, ¿no? Por ejemplo, a través de las letras de Luis Alberto Spinetta. Comprendo. El poema entonces llega, digamos, hay también un clima familiar, una energía familiar con respecto a la poesía que te estimula a tomar esta forma literaria. Ahora, vos has también transitado otros terrenos, como bien dijiste, es un libro que tenés sobre el rock, una suerte de ensayo sobre este tema. ¿Qué le da la poeta a la ensayista y la ensayista a la poeta? Bueno, para empezar creo que no me nombraría a mí misma como ensayista, nunca. Fue una incursión, pero bueno, no suelo acercarme tanto al ensayo. eh, Son lugares distintos, ¿no? De la palabra. De todas maneras, creo que todas las aproximaciones a la palabra, ya sea a través de la narrativa, que no he practicado demasiado, pero que sí a través del trabajo como editora, eh, trabajo en la voz de otros, como también en la dramaturgia, que es un tipo de texto que me gusta frecuentar, ya sea en puestas o leyéndolo. Me parece que nada, que en cada uno puede encontrar un modo de colocación de la voz diferente, y que permite llegar a lugares diferentes, que quizás una misma escena en la poesía va a dar determinado acercamiento, y uno va a poder llegar a determinadas zonas que quizás no se logren a través de la narrativa, pero sí se logren otras cosas o a través del ensayo. Entonces me parece que son todas formas eh, muy fructíficas, y que se pueden alimentar unas a las otras, porque cada una va dando como si fuera una faceta, o iluminando zonas de un mismo objeto, de una misma preocupación, o de las obsesiones que a uno, ¿no? Lo van Ujú. este, convocando.
Y bueno, en el caso del libro sobre rock fue un trabajo conjunto con Darío Calderón y Adriana Franco. Me parece que hicimos un muy buen equipo y los tres teníamos un acercamiento hacia el rock como una manifestación artística sumamente interesante. Y bueno, mi mirada estaba más volcada hacia las letras, pero entre los tres conformamos un equipo con distintos acercamientos que creo, bueno, que fue interesante por lo menos transitarlos. No estoy segura si mi intervención como ensayista eh, pasó la prueba, pero sí fue un trabajo muy interesante de hacer. Comprendo que sí. Hay una descripción tuya, dice combativa y lírica, dice una descripción de Gabriela Franco. Entonces Eh, digo, como hay una actividad de gestora, no me gusta, pero activista cultural con respecto a la poesía, a las presentaciones, a la lectura, ¿cuál sería tu objetivo, si se podría definir como lectora de poesía? eh, Bueno, a ver, en principio tomando esto que decías, creo que defender la palabra poética es una forma de estar en el mundo y es una forma de, de hacer política y militar, ¿no? Como de alguna manera es luchar por un mundo en el que se escuchen esas voces que en general son voces eh, que están de distintas maneras oprimidas, silenciadas, que no forman parte de la voz dominante, y en ese sentido creo que escuchar las distintas voces, la variedad que hay de voces poéticas, hasta donde uno alcanza a conocer, porque siempre hay mucho más de lo que uno llega a poder leer, explorar, analizar y demás, pero creo que justamente nutre de voces disidentes, variadas, amplias, bueno, genera la percepción de un mundo más amplio y en el que se pueden hacer escuchar otras cosas que la voz dominante. Ujú. Bueno, hay una relación también en tu función de poeta y editora, y allí vamos a estas primeras poetas argentinas, este libro editorial en danza. También allí, ¿qué le da la poeta a la editora y la editora a la poeta? Y fundamentalmente en este trabajo me pareció muy interesante, más de 50 poetas, siglo Sí. XIX. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué lo estimuló? Y también esta relación, ¿no? De poder elegir entre quiénes, temas, etcétera. Bueno, es un trabajo que hicimos conjuntamente con Javier Cofeses y con Eduardo Mileo. Javier fue el primer impulsor, trajo la propuesta y enseguida nos sumamos, tanto Eduardo como yo, nos pareció un libro que había que hacer. El puntapié inicial fue un primer volumen que hizo Javier y en el que colaboramos también Eduardo y yo, pero en menor medida, que era la primera poesía argentina, justamente haciendo una antología de toda la primera poesía que se conocía, y había, por supuesto, muy pocas mujeres, pero en el transcurso de esa investigación, Javier descubrió un ejemplar de la antología de la poesía femenina argentina, que es una antología que se hizo en 1930, que le hizo Juan Carlos Mauvé y Adolfo Capdeville, hijo, y entonces teníamos ahí como un tesoro, porque nos permitía, primero, tener un acceso a una antología que ya había compilado a varias poetas, pero además era como si fuera una pista, porque uno eh, no encontraba las poetas porque tampoco tenía las pistas suficientes para poder ir a rastrearlas. Entonces, a partir de esa antología empezamos un trabajo de investigación, eh, y pudimos acceder a muchos libros de esas primeras poetas que estaban justamente en el Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras, en la biblioteca
que está ahí en el Instituto de Literatura Argentina, porque justamente este compilador, Juan Carlos Mauvé, donó su biblioteca, y entonces ahí encontramos muchísimas de las primeras ediciones de estas poetas, ¿no? De Silvia Fernández, de Amanda Zucchi, de María Luisa Carnelli, y bueno, entonces empezó todo un trabajo de exploración. Yo me acuerdo que en ese momento estaba trabajando en Alfaguara, que queda a unas 10 cuadras del Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces aprovechaba mis horarios del mediodía, el horario de almuerzo, y me iba un ratito a ver qué materiales había, y bueno, fue muy emocionante porque me encontraba con algunos ejemplares que no tenían cortadas las páginas, es decir, que probablemente estaban guardados en esa biblioteca desde hace décadas y nadie había pasado por esas hojas. Entonces, bueno, para mí era emocionante estar rescatando todas estas voces de mujeres que fueron absolutamente silenciadas y borradas de la historia de la literatura, y tener la sensación de que estaba descubriendo un tesoro, ¿no es cierto? De que me reencontraba con ellas y estaba haciendo un acto de justicia, digamos, pudiendo abrir esos libros por primera vez. Comprendo. Bueno, la selección fue relacionada con los hallazgos, o porque, como bien dice Jiménez España en el prólogo, es variadísimo el tema. O sea, no hay estereotipos por un lado, pero hay reflexiones sobre la realidad política y social, y realmente eso es verdaderamente muy atractivo y un hallazgo, ¿no?, de este libro, los variados de los temas en estas voces, como bien decís, silenciadas. Exacto. Mira, en una primera edición que hicimos hace 10 años, que fue esta, que salió en 2009, en esta primera edición hicimos una selección, teníamos también como una idea de que teníamos una cantidad de páginas posibles, entonces hicimos una selección del material encontrado, tratando de que fuera, sí, que pintara la variedad de estéticas y temáticas que se abordaban, y justamente el año pasado, dado que esta primera edición ya se había agotado, y que teníamos la posibilidad de hacer una antología un poco más extensa, entonces ahí fue que el año pasado salió esta nueva edición, Las primeras poetas argentinas, donde pudimos sumar a algunas poetas, o que habíamos descubierto en el transcurso de estos 10 años, o que por motivos de espacio habían quedado afuera en la primera edición. Y lo primero que te digo con respecto a esa selección es que se trató de dar muestra de la variedad, y por supuesto que hay algunas estéticas que resultan, que hoy no resultan, no sé, totalmente, no son, claro, no son estéticas contemporáneas, ¿no es cierto? O en algunos poemas uno encuentra algunos clichés o formas muy ya transitadas, pero de la misma manera que ocurre con los poetas varones de esa época, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de que tienen valor testimonial. Conocer de dónde venimos, conocer de dónde venimos, cuáles fueron nuestras precursoras, es fundamental para poder seguir construyendo la historia de la poesía escrita por mujeres en este país y en el mundo, ¿no? Pero claro, sí, totalmente. volver a darles voz. No, además en esta construcción política, ¿no? Si las poesías, si el poema cuenta una historia, relatan, esta palabra que vos nombraste, esta construcción de mundos que hace la poesía, y que estas mujeres nos traen la construcción de mundo desde esa época, desde su mirada, que uno la ha tenido totalmente vedada. Así es que esto también me ha parecido las descripciones de Sánchez de Thompson, del momento con respecto a Rivadavia. Realmente ha sido muy atractivo desde ese punto de vista, porque concuerdo que la poesía crea mundos y por lo tanto hace política,
lírica más o menos. Eso también sucede. Así que bueno, la verdad que este es una excelente recomendación, Las primeras poetas argentinas, de Editoriales en Danza. Nosotros te agradecemos muchísimo este acercamiento. Nosotros también queremos recordar a aquellos que están aquí con nosotros que este poemario que Gabriela Franco tiene en su haber es digno de ser recorrido. Y muchísimas gracias, Gabriela, por este encuentro. Y bueno, este espacio está también para toda tu producción cuando vos quieras presentarla. Bueno, Muchas muchísimas gracias por estar con Silvia. nosotros. Gracias. Asida al vaivén, asiste al encuentro de las aguas y agita sábanas vacías. Lava el cuerpo del recién venido y el de los muertos. Desempolva retratos, construye galerías, cristales, copas y raíces de los árboles, familias. La mujer da paso a la llegada de los niños, amortigua la partida de este mundo. La mujer es una puerta. Y chao.